La guerra ruso-japonesa se libró entre Japón y Rusia a principios del siglo XX. En el artículo anterior expliqué que las fuerzas japonesas apenas ganaron la última gran batalla, la de Mukden. Los rusos estaban perdiendo disciplina como ejército debido a las sucesivas derrotas en sucesivas batallas. Las líneas de suministro japonesas ya estaban al límite, y ya se habían quedado sin tropas para reponerlas. Los ejércitos de ambos bandos ya no estaban preparados para la guerra. El resultado de la batalla naval entre la flota del Báltico y la flota aliada determinaría el curso de la guerra. Este canal explica la guerra ruso-japonesa desde el lado japonés, pero esta vez me gustaría explicar el gran viaje de la flota del Báltico en Rusia. En febrero de 1904, Japón declaró la guerra a Rusia y comenzó la guerra ruso-japonesa. La armada rusa, con las fuerzas combinadas de la flota aliada en Japón y su flota fondeada en Port Arthur, estaba casi igualada, y la flota del Báltico estacionada en Europa fue enviada a Asia en un intento de obtener una posición más ventajosa en la guerra. El zar nombró a su director general, el general de división Zinovy Petrovich Rozhestvensky. Permítanme que les hable del general Rozhestvensky. No procedía de un entorno aristocrático, lo que era inusual para un oficial militar de alto rango en la Rusia imperial. Era un excelente marino y fue ascendiendo en el escalafón. En 1903 se convirtió en el oficial militar adjunto del zar y se ganó su profunda confianza. Cuando la guerra ruso-japonesa se convirtió en una batalla naval, aconsejó al zar su propuesta de enviar la flota del Báltico a Asia. Era un supremacista blanco y no tenía ni idea de que los rusos podían ser derrotados por los japoneses. Era contraalmirante y de bajo rango para dirigir la flota del Báltico. Por lo tanto, probablemente pensó que una tarea de tal envergadura no le correspondía, por lo que aconsejó despreocupadamente al zar que lo hiciera. Sin embargo, el zar encomendó a Rozhestvensky la tarea de dirigir la flota del Báltico contra Japón. El zar dio a la flota de Rozhestvensky el nombre de Segunda Flota del Pacífico, y le hizo dirigir todos los acorazados presentes en el mar Báltico que se convertirían en una fuerza a tener en cuenta. Sus acorazados eran demasiado pesados para que su flota pudiera atravesar el canal de Suez. Por lo tanto, Rozhestvensky se vio obligado a navegar hacia Japón a través del Cabo de Buena Esperanza, en África. Además, el viaje iba acompañado de destructores, y otros buques que normalmente no son aptos para viajes de larga distancia. Rozhestvensky debía de estar muy ansioso. Este gran viaje con su flota no tenía precedentes, y el propio viaje ha sido calificado de viaje milagroso. En octubre de 1904, la flota de Rozhestvensky abandonó el puerto de Ribau. Nada más salir del puerto provocaron un grave incidente. A última hora de la tarde del 21 de octubre, mientras la flota navegaba por el Mar del Norte, un pesquero británico fue confundido con un barco minador japonés, que disparó contra el pesquero, matando e hiriendo a su tripulación. Esto provocó un súbito deterioro de los sentimientos británicos hacia Rusia, y durante un tiempo las relaciones se deterioraron hasta el punto de que se temió una guerra entre Gran Bretaña y Rusia. Los británicos también interfirieron a fondo en este viaje debido a la alianza anglo-japonesa. Las aguas por las que navegaba la flota del Báltico eran los tramos de las colonias británicas, y los británicos no permitían ninguna escala en sus puertos coloniales. Así, solo podían hacer escala en los puertos de las colonias francesas. Frente a esto, los británicos ejercieron presión diplomática y hostigaron a Rusia. El enemigo virtual de Francia era Alemania, y con Rusia dirigiendo sus fuerzas hacia Extremo Oriente, Alemania pudo aumentar sus fuerzas correspondientes contra Francia. En tales circunstancias, Francia no podía adoptar una postura que convirtiera a Gran Bretaña en enemiga, por lo que escuchó los argumentos británicos, y apresuró la salida de la flota del Báltico lo antes posible. Por lo tanto, las tripulaciones de la flota del Báltico no podían desembarcar cuando hacían escala en un puerto. Se veían obligados a trabajar sin descanso cargando carbón y, en cuanto terminaban, tenían que abandonar el puerto. El estrés de la tripulación debía de ser enorme. Además, los británicos compraban todo el carbón fino del mercado, y los rusos solo podían obtener carbón de calidad inferior. Los marineros rusos, acostumbrados a inviernos fríos, no podían adaptarse al clima más cálido del hemisferio sur. Además, Rusia era una sociedad clasista, en la que tanto los oficiales superiores como los subalternos eran de clase alta, y los simples marineros estaban formados por campesinos y otros plebeyos. Era práctica común que los alistados estresados agredieran a los marineros campesinos, e incluso Rozhestvensky no fue una excepción. Parece que solía azotar a los marineros por pequeños errores. Es difícil de creer que todos pudieran haber luchado la guerra como uno solo en semejante ambiente a bordo. Continuaron el viaje y llegaron al puerto de Madagascar en enero de 1905. Allí,
Rozhesvensky fue informado de que la flota de Luzon había sido destruida por la armada japonesa. Rozhesvensky podría haberse retirado de la guerra si su hipótesis inicial de unirse a la flota de Luzon para luchar contra la armada japonesa hubiera fracasado. Sin embargo, Rozhesvensky no podía regresar a Rusia tan a la ligera después de haber llegado a África, y Rusia no podía tomar semejante decisión. Rozhesvensky informó a los rusos de que llegaría a Japón lo antes posible para luchar contra la flota aliada. La armada rusa, sin embargo, no quería saber nada de eso. Esto se debió a que la tripulación de la flota de Luzon era la más elitista de la armada rusa en aquel momento, y la flota dirigida por Rozhesvensky era de una calidad considerablemente inferior. Preocupados, los dirigentes navales rusos decidieron enviar más refuerzos. Rozhesvensky estaba muy en contra de esto. Los acorazados que quedaban en Rusia eran buques viejos que se consideraban inútiles en la batalla. El movimiento de la flota se basa en una velocidad uniforme, dijo Rozhesvensky. Los acorazados no son solo una cuestión de números. Podemos luchar solos. Salgamos de aquí lo antes posible. Sin embargo, la dirección naval rusa no lo aprobó. Al final, Rozhesvensky no tuvo más remedio que aprobar los refuerzos. Este ir y venir lo dejó varado durante 2 meses. Estos 2 meses fueron un regalo maravilloso para Togo. Su flota combinada había estado bloqueando la flota de Luzon en Luzon durante mucho tiempo, y no había sido capaz de mantener los acorazados en absoluto. En particular, sin retirar los proyectiles fijados a la parte inferior del buque, el acorazado no podría alcanzar la velocidad máxima de la que es capaz. Durante estos 2 meses, Togo pudo reparar y mantener la flota y, de paso, entrenarse intensamente en nuevas operaciones de la flota, incluidos los reflejos de la batalla del Mar Amarillo. Durante la batalla del Mar Amarillo, la precisión de los cañones no fue alta. Esto se debía a que los artilleros de cada acorazado apuntaban individualmente. Se puso en marcha un medio para comunicar esto a cada artillero mediante dispositivos eléctricos de comunicación, y mensajes para disparar a las posiciones reconocidas por las especies de tiro en el puente. Esto y un intenso entrenamiento durante el periodo de descanso aumentaron drásticamente la precisión de los impactos. Rozhesvensky no creía realmente que su flota, que no era lo suficientemente fuerte, pudiera ganar a la armada japonesa tras la destrucción de la flota de élite de Luzon. Así lo confirma la correspondencia que dejó. Decidió cambiar el propósito de la guerra de una contienda con Togo a alcanzar Vladivostok de forma segura, y derribar las líneas de suministro del ejército japonés en China. Una vez destruidos los barcos de suministro japoneses, las fuerzas terrestres rusas podrían derrotar al ejército japonés. Tenía una oportunidad. Es decir, Togo sabe que Rusia enviará refuerzos a nuestra flota, y que se unirán a nosotros en la bahía de Cam Ranh, en la península de Indochina. A partir de esto, Togo podría determinar el momento en que llegaríamos a Japón. Entonces, utilizando estos refuerzos como cebo, Rozhesvensky decidió atravesar el mar de Japón antes de la hora y fecha estimadas por Togo, sin unirse a los refuerzos. Pero entonces descubrió un hecho sorprendente. Varios de los acorazados bajo su control habían falseado la cantidad de carbón que almacenaban y de la que le informaban. Resultó que no podía llegar a Vladivostok sin un suministro muy grande. La razón por la que hicieron trampa fue para acelerar el tiempo de carga del carbón y así mejorar su reputación en Rozhesvensky. ¡Qué sorpresa! Como resultado, Rozhesvensky se uniría a los refuerzos en la bahía de Cam Ranh como estaba previsto. El 14 de mayo, la flota del Báltico comenzó a navegar hacia Vladivostok. Finalmente, comienza la última batalla decisiva, la batalla del Mar de Japón. El próximo comentario versará sobre la batalla del Mar del Japón. Probablemente se dividirá en una sección delantera y otra trasera. Si te ha gustado, suscríbete al canal y haz clic en el botón me gusta.